El mundo la conoció como la princesa del pueblo, pero detrás de las sonrisas y los vestidos de gala se escondía una historia de soledad, traición y coraje. Era el año 1995, y frente a millones de espectadores, Diana de Gales estaba a punto de pronunciar las palabras que sacudirían los cimientos de la monarquía británica. Pero, ¿cómo llegó hasta ese momento? ¿Qué convirtió a una joven inocente en la mujer que se atrevió a desafiar a la institución más poderosa del Reino Unido? En 1977, el príncipe Carlos conoció a Diana por primera vez, pero no como pretendiente, sino como hermana menor de su entonces novia, Sarah Spencer. Nadie sospechó que aquel primer saludo cambiaría el destino de la corona. 3 años después, el futuro heredero decidió cortejarla. Los tabloides celebraban el romance, las multitudes aplaudían. Pero mientras el país soñaba con una boda de cuento, Diana apenas entendía el peso del papel que estaba a punto de asumir. El 29 de julio de 1981, millones de personas alrededor del mundo observaron cómo Diana caminaba hacia el altar de la Catedral de San Pablo. Su vestido blanco parecía flotar, y su sonrisa, casi infantil, iluminaba las cámaras. Pero detrás de esa imagen perfecta, la princesa temblaba. La presencia de Camilla Parker Bowles en las sombras era un recordatorio cruel, el corazón del príncipe ya pertenecía a otra. Aquel día no fue el comienzo de un cuento, sino el prólogo de una tragedia moderna. Tras la boda, Diana se convirtió en la mujer más fotografiada del planeta. Cada gesto, cada palabra, cada lágrima era analizada por la prensa. En el interior del Palacio de Buckingham, sin embargo, la soledad era su única compañía. La joven princesa descubrió pronto que en la realeza no había espacio para la vulnerabilidad. Sus lágrimas eran un signo de debilidad. Su independencia, una amenaza. En 1982 nació el príncipe William, y 2 años después, Harry. Fue en la maternidad donde Diana encontró su refugio. Entre abrazos y juegos, recuperó la calidez que el palacio le negaba. Rompió el protocolo al criar personalmente a sus hijos, al abrazarlos en público, al mostrar que el amor podía ser más poderoso que la etiqueta. El pueblo la adoraba por eso, pero dentro de los muros reales, su espontaneidad comenzó a incomodar. A mediados de los años 80, los rumores de infidelidad se volvieron imposibles de ocultar. Diana sufría en silencio mientras la prensa convertía su vida en un espectáculo mundial. Pero algo en ella comenzó a cambiar. La timidez dio paso a la determinación. Decidió que, si el mundo la miraba, usaría esa atención para hacer el bien. Su transformación fue pública. Visitó hospitales, abrazó enfermos de SIDA, caminó entre minas antipersona. Donde otros veían riesgo, ella veía humanidad. La princesa tímida se había convertido en un símbolo de compasión y coraje. Pero su popularidad creciente era una amenaza directa para la familia real. El conflicto ya no podía ocultarse. A finales de los 80, los rumores de separación eran públicos. La distancia con Carlos era abismal. Y mientras los medios construían su narrativa, Diana planeaba su respuesta. Una respuesta que no se daría con ira, sino con verdad. Pronto, su voz rompería el silencio. Era la noche del 20 de noviembre de 1995. Millones de televisores se encendieron en el Reino Unido. En pantalla, una mujer vestida de negro hablaba con serenidad, pero sus palabras eran dinamita. En apenas una hora, la princesa Diana rompió con siglos de silencio real y puso en jaque la credibilidad de la monarquía más poderosa del planeta. Pero nada de aquello fue improvisado. Detrás de esa entrevista había años de dolor, manipulación mediática y una decisión que lo cambiaría todo. A comienzos de los años 90, el matrimonio entre Carlos y Diana era una farsa sostenida por apariencias. La pareja vivía en residencias separadas, los compromisos públicos eran una coreografía ensayada, y las miradas entre ellos se habían vuelto vacías. El país ya no creía en el cuento de hadas. Pero mientras el Palacio de Buckingham intentaba controlar la narrativa, Diana comprendía que solo contaría su verdad si lo hacía con su propia voz. En esa época, la prensa británica se había convertido en una maquinaria implacable. Cada movimiento de Diana era portada, cada rumor una nueva tormenta. Los paparazzi la seguían como una sombra. La princesa comenzó a comprender que, si los medios podían destruirla, también podían servirle para ser escuchada.
Fue entonces cuando apareció Martin Bashir, un periodista de la BBC dispuesto a ofrecerle una plataforma para contar su versión. Diana, cansada de las mentiras y manipulaciones, aceptó. Nadie del palacio debía saberlo. La cita sería secreta, la grabación, clandestina. Era un acto de rebelión disfrazado de confesión. Durante semanas, Diana ensayó sus respuestas, reflexionó cada palabra y se preparó emocionalmente. No buscaba venganza, sino libertad. Sabía que hablar tendría consecuencias, críticas, represalias, aislamiento. Pero también sabía que su silencio perpetuaba una mentira. A solas, frente a un espejo, ensayaba su serenidad mientras su mirada contenía una tormenta. Era el 20 de noviembre de 1995. El personal de Kensington Palace había sido enviado fuera por razones de mantenimiento. En realidad, se trataba de una operación encubierta para grabar la entrevista más peligrosa de la historia moderna. Diana llegó vestida de negro, símbolo de duelo, pero también de poder. Frente a las cámaras, por primera vez, no era la princesa del cuento, era la mujer que exigía ser escuchada. Cuando Martin Bashir le preguntó sobre su matrimonio, Diana pronunció una frase que pasaría a la historia. Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco concurrido. El país entero quedó en silencio. Aquellas palabras no solo confirmaban la infidelidad del príncipe, sino que exponían públicamente la doble moral de la institución real. Fue el instante en que la princesa se convirtió en símbolo. En cuestión de horas, las reacciones se desataron. Los periódicos británicos amanecieron con titulares incendiarios. Algunos la llamaron valiente. Otros, traidora. En los pasillos del palacio, el silencio era más cortante que cualquier palabra. Diana había cruzado una línea que ningún miembro de la realeza se había atrevido a tocar, la verdad. Buckingham reaccionó con frialdad institucional. Se filtraron declaraciones que sugerían preocupación por su estado mental. Los asesores reales presionaron a Carlos para acelerar el divorcio. Diana, sin embargo, no se quebró. Había perdido su título, pero ganó algo más poderoso, la voz del pueblo. La princesa ya no pertenecía a la monarquía. Pertenecía al mundo. En 1996, Diana y Carlos se divorciaron oficialmente. Ella renunció a su título de Alteza Real, pero conservó algo que ningún decreto podía arrebatarle, su humanidad. Comenzó una nueva etapa, más libre, más luminosa. Pero en su interior sabía que ese desafío tendría un precio. Cuando Diana firmó el divorcio en 1996, el mundo pensó que por fin sería libre. Pero la libertad de una princesa convertida en mito tenía un costo, la persecución constante de la prensa, el aislamiento de la realeza y una lucha silenciosa por reconstruirse. Y aunque parecía haber encontrado la paz, su historia estaba lejos de terminar. Sin título, sin rango, sin respaldo institucional, Diana renació como una figura global. Su sonrisa volvió a iluminar los titulares, pero esta vez sin protocolos ni discursos preparados. Viajó, se involucró en causas humanitarias y se mostró auténtica, sin miedo. Era una mujer redescubriendo su propósito, inspirando a millones que habían visto en ella su propia fragilidad. A finales de 1996, conoció al empresario Dodi Al-Fayed, hijo del magnate egipcio Mohamed Al-Fayed. Su relación desató una nueva ola de atención mediática. Cada gesto, cada mirada, cada escapada era capturada por los paparazzi. Pero a diferencia del pasado, esta vez Diana parecía feliz. Aún así, los ecos del poder no la dejaban en paz. Los paparazzi se habían convertido en una jauría sin límites. Perseguían su coche a toda velocidad, irrumpían en su intimidad, vendían cada foto por sumas astronómicas. El mito se había transformado en mercancía. Diana intentaba mantener la calma, pero cada día la presión era más insoportable. Era la noche del 31 de agosto de 1997. El Mercedes negro avanzaba por las calles de París. A bordo iban Dodi, su conductor Henry Paul y su guardaespaldas Trevor Rees-Jones. La persecución comenzó en el Pont de l'Alma. Los fotógrafos los seguían a toda velocidad. En un instante, la luz de los flashes se mezcló con el reflejo del túnel, y luego, el silencio absoluto. Cuando la noticia se confirmó, el mundo entero se paralizó. En Londres, las campanas repicaron con tristeza.
Frente al Palacio de Kensington, millones de flores comenzaron a cubrir los muros. La princesa del pueblo había muerto, pero su voz seguía resonando en cada corazón. Las imágenes del funeral recorrieron el planeta, los príncipes William y Harry caminando detrás del féretro de su madre, las lágrimas contenidas de un país entero. Diana había logrado lo que pocos, unir al pueblo en un sentimiento común de amor y pérdida. Mientras el féretro avanzaba por Londres, se escuchaban sus palabras de años atrás. No quiero reglas de oro, solo deseo ser recordada como alguien que quiso hacer el bien. Con los años, las investigaciones revelaron irregularidades, teorías y versiones contradictorias sobre el accidente. Pero más allá de las sospechas, lo único indiscutible fue su legado. Diana cambió la forma en que el mundo veía a la realeza, la hizo humana. Y con ello, cambió para siempre la historia moderna del Reino Unido. A más de un cuarto de siglo de su partida, su figura sigue viva en la memoria colectiva. Cada gesto de bondad, cada palabra de coraje, cada sonrisa auténtica se transformaron en legado. Diana no destruyó la monarquía. La obligó a mirarse al espejo. Y en ese reflejo, el mundo vio que incluso entre coronas, puede nacer una mujer que inspire al amor, la empatía y la verdad.